Pepe estaba convencido de que había que preguntar y que preguntando se iba a producir un incremento de la demanda de transparencia, de la demanda ciudadana de la transparencia, y ejerciendo ese derecho de acceso a la información se lograrían además dos efectos. Uno, que los funcionarios de las administraciones, los empleados públicos en general, de los sectores públicos, etcétera, normalizasen a partir de ahora que este derecho de la ciudadanía pues se iba a ejercer y tenían que organizar y disponer de los medios adecuados para facilitar los canales de información de la forma más rápida posible. Y segundo, porque de esa propia actividad una administración pública española en general, que ha sido siempre bastante opaca, podía ir construyendo canales de información dentro de los diseños de los propios procedimientos de trabajo dentro de las administraciones. Se podrían ir elaborando unos canales de información por los que fluyera de una forma rápida y fiable esa información. Entonces, Pepe tenía claro que la sociedad civil, los ciudadanos, eran los elementos clave a proteger dentro de este esquema. El tercer bloque en el que podríamos agrupar esta actividad, difícil de agrupar por otra parte, porque Pepe efectivamente desbordaba todas las posibilidades. La tercera era claramente de tipo didáctico, formativo y de promoción de los valores de la transparencia, dirigida tanto al personal público, a los empleados públicos, como sobre todo a los ciudadanos desde los colegios, desde la infancia hasta la universidad. Es decir, la formación en transparencia en una sociedad española que le falta, digamos, ese hábito realmente, tenía que empezar por la educación. Y ahí, efectivamente, ahí están los proyectos, los premios convocados a iniciativa de Pepe Molina por el Consejo de la Transparencia, de los que se dieron durante varios años a determinadas actuaciones de escolares, de primaria y de institutos, y también el gran proyecto IRIS, que se inició en 2018 con la colaboración muy activa, muy proactiva de profesores, docentes de institutos, colegios y de las dos universidades de Murcia, ¿no? O sea, la parte formativa era fundamental. Y hay que tener en cuenta una cosa, que una de las cuestiones que siempre hablábamos, al menos yo le comentaba a Pepe, y es que ante las dificultades que el Consejo de la Transparencia como órgano institucional, revisor de reclamaciones, auditor de la publicidad activa o consultor dentro de lo que es la parte de consultoría de la transparencia, ante las penurias y las dificultades que había, Pepe tenía una gran capacidad para, digamos, expandir esa actividad, esa función del presidente del Consejo de la Transparencia, incluso desbordando los límites de las funciones y competencias del propio Consejo. La promoción de la transparencia se llegó incluso a discutir en sede de la Administración que el Consejo no tenía capacidad para hacer promoción de la transparencia, lo cual, bueno, desde el punto de vista de la letra de la ley puede que sea así, pero evidentemente nunca desde el espíritu de la institución, ¿no? Y finalmente, la cuarta línea de actividad de Pepe Molina, que fue realmente una de las más elaboradas, porque en Murcia y en general en España la legislación sobre transparencia pues es mejorable en muchos puntos. Entre otros, pues en Murcia tenemos una legislación que, por ejemplo, no menciona o no incluye de forma expresa a la administración local y que realmente es necesaria. Ha generado, en fin, distintas situaciones de debate, dictámenes del Consejo Jurídico, etcétera, ¿no? Es una cuestión polémica y controvertida. Incluso el Defensor del Pueblo ha participado recomendando que no se excluyese nunca a los ciudadanos frente a la administración local de la opción de acceder a las reclamaciones del Consejo, ¿no? Bien, pues dentro de esta cuarta línea yo destacaría algunas iniciativas muy novedosas que se fueron plasmando hasta en 6 iniciativas de promoción de modificación legislativa que Pepe, con el equipo con el que trabajamos y más, fue instrumentando y fue presentando a los grupos políticos en la Asamblea. Como sabéis, los grupos parlamentarios están presentes en el Consejo, en el Pleno del Consejo.
Voy a destacar unas muy breves, algunas de las que fueron motivo de esas iniciativas. Por ejemplo, dotar de personalidad jurídica plena al Consejo de la Transparencia. El hecho de que sea un organismo dentro de la Administración sin personalidad jurídica planteaba algunos problemas, entre otros la dificultad para formalizar convenios, por ejemplo, con terceros, ¿no? Incorporar de forma expresa la administración local y su sector público, tomar en consideración las ventajas e inconvenientes de plantear la implantación del silencio administrativo positivo en la solicitud de acceso a información, es una cuestión que jurídicamente plantea ciertas dificultades. Atribuir competencias al Consejo, esta era muy importante para ejecutar sus propias resoluciones. Es decir, uno de los problemas que tiene este órgano es que no puede organizar la ejecución efectiva de sus propias resoluciones, con lo cual, ante una hipotética incumplimiento, entramos en una zona ahí un poco difícil, ¿no? También la capacidad para imponer sanciones, no solamente para proponer, sino para imponerlas. De la misma manera se planteó que el procedimiento de las reclamaciones reconociese la presentación de cuestiones incidentales, tanto a la hora de interpretar la ejecución de las resoluciones como durante el proceso de tramitación de las propias reclamaciones, ¿no? De la misma manera, estaba muy interesado en desarrollar todo un bloque de protección al denunciante frente a actitudes de corrupción, incorporándolo, digamos, como una actividad propia del Consejo para acoger esas actuaciones de denuncia y proteger, asegurar desde luego la protección y la indemnidad de los denunciantes en estas situaciones, ¿no? Y también una de las últimas iniciativas que trabajó, siguiendo incluso las que ya en algún otro consejo o comisión de transparencia del Estado pues se ha planteado, evaluar o estudiar la posibilidad de implantar sistemas de mediación o arbitraje dentro de lo que son la tramitación de las reclamaciones con la finalidad de hacerla más rápida. Estas iniciativas, como he dicho, hasta 6 iniciativas, bueno, pues acogieron con una cierta tibieza dentro de la Asamblea y realmente pues hubo alguna modificación de la legislación, de la ley nuestra, pero realmente como modificaciones de calado pues no han prosperado hasta ahora, ¿no? Bien, y dentro de esta situación, de esta reseña general a nuestro protagonista, a Pepe Molina, pues vamos a iniciar ya lo que es el paso a la mesa y a los ponentes que me acompañan, de los cuales voy a hacer una... Perdón. Perdona que te corte. Era simplemente para decir, porque no lo hemos comentado antes, que todas las personas que quieran intervenir al final, para que las tengamos ubicadas, pueden usar el método de levantar la mano. Así, a la hora de darles el permiso, que se lo tengo que dar yo como administrador para que puedan intervenir y puedan activar el audio, pues los vamos ubicando. Lo pueden ir haciendo a lo largo de toda la mesa. Vale, gracias José Luis. Es una aclaración importante porque veo que nos acompañan más de 100 personas en este momento, ¿no? Bien, pues integran la mesa dedicada precisamente a los consejos, a los órganos de control realmente, ¿no? Porque hablan de consejo de transparencia, pero también tenemos denominaciones varias, consejos, comisiones, comisionados, son instituciones que cada comunidad ha arbitrado y ha estructurado de una forma pues a veces diferente. Todos ellos tienen, digamos, responden al mismo principio de defensa de los principios de transparencia y de participación, ¿no? Bien, pues nos acompañan en la mesa don Javier Amoros Dorda, que es subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, funcionario por oposición del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Está en posesión de la encomienda subdirector general de Pensiones Públicas y Prestaciones de Clases Pasivas, subdirector general de Organización y Procedimientos, autor de diversos libros y publicaciones como Principios de la Política Social y Económica, comentario introductorio al capítulo 3 del título primero de la Constitución, comentarios a las leyes políticas, comisiones de investigación, comentarios al artículo 76 de la Constitución, etcétera, ¿no? Ha publicado en revistas especializadas como Revista de Derecho Público, Hacienda Pública Española, Cuaderno de Derecho y Comercio, y ha ejercido también funciones docentes en universidades de Madrid y participado activamente en ponencias y congresos
y Mesa Redonda. Ejerció también como presidente del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno en funciones hasta el nombramiento del actual responsable. A continuación intervendrá don Daniel Cerdán, el CID, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el Parlamento de Canarias, licenciado en Ciencias de la Información, máster en Planificación Estratégica por la Universidad de La Laguna, director general en Radio Televisión Canaria en 2007, viceconsejero de Comunicación en el Gobierno de Canarias entre 2003 y 2007. Ha trabajado más de 20 años en comunicación corporativa, pública y privada y fue redactor de los periódicos El Día y Jornada durante 9 años. Le seguirá a don Daniel, doña Elizabeth Samarra y Gallego, presidenta de la Comisión de Garantías del Derecho de Acceso a la Información en Cataluña, de la Información Pública en Cataluña, GAIP en anagrama. Es licenciada en Derecho, ha cursado estudios en Ciencias Políticas y Sociología, tiene formación especializada, entre otros ámbitos, en Gobierno Abierto, Transparencia y Políticas de Apertura de Datos Públicos, Comunicación Pública a través de web, redes sociales y evaluación de políticas públicas. Ingresó en el Cuerpo de Técnicos Superiores de la Generalitat por oposición en 1986 y en su carrera administrativa ha prestado servicio en diferentes puestos y ámbitos relacionados con el ámbito jurídico y las relaciones institucionales. Su último cargo como funcionaria fue el de subdirectora general de Atención Ciudadana de 2012 y 2015 y desde donde se creó el primer portal de transparencia de la Generalitat. Fue elegida miembro de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública por 2/3 del Parlamento de Cataluña en junio de 2015, órgano que actualmente preside. A continuación intervendrá don Lorenzo Cotino Hueso, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, desde 2017, acreditado catedrático por la NECA en 2012, profesor titular desde 2002, miembro del Consejo de la Transparencia de la Comunidad Valenciana desde diciembre de 2015, magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el orden contencioso administrativo entre 2000 y 2019, doctor y licenciado en Derecho, máster en la especialidad de Derechos Fundamentales en Barcelona por ESADE, licenciado y diplomado en Estudios Avanzados de Ciencias Políticas por la UNED. Ha recibido premios de investigación nacionales como el Premio Extraordinario de Doctorado, profesor invitado en Konstanz, Alemania, desde 2004, así como en diversas universidades colombianas, externado Universidad del Norte, profesor honorario en la Universidad Nacional de Colombia, profesor honorario en la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador, ha realizado estancias de investigación en Utrecht, en Países Bajos, y en Virginia, Estados Unidos. Investigador principal de 14 proyectos de investigación subvencionados, miembro del equipo de otros 21 proyectos, autor de 10 libros, coordinador de 14, así como de 134 artículos o capítulos científicos. Ha impartido más de 370 ponencias y conferencias. Dirige la red Derecho TICS y destaca en su actividad en materia de derecho de las TIC, derechos fundamentales en Internet, gobierno abierto, administración electrónica, etc. Desde 2004 y desde 2019 es cofundador de la red DAIA, Derecho Administrativo de la Inteligencia Artificial, así como de líneas de investigación en educación, seguridad y defensa y experiencia en metodología de la investigación. Profesor de la Universidad de Alcalá desde 2005, de la Universitat Oberta de Cataluña desde 2012 y de la UNIR desde 2014. Y le seguirá y cerrará la fase de exposición de ponencias don Miguel Ángel Blanes Climent, doctor en Derecho y máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad por la Universidad de Alicante. Su tesis doctoral, que obtuvo la calificación sobresaliente cum laude en 2013, versó sobre la transparencia informativa de las administraciones públicas, el derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa. La tesis doctoral fue publicada por la editorial Thomson Reuters Aranzadi en 2014 y en 2016 recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Alicante. El señor Blanes es funcionario de carrera en servicio activo desde 1990, ha trabajado en distintas administraciones públicas y actualmente es técnico jurídico del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, forma parte de la lista de expertos en Derecho Administrativo del Parlamento Europeo y de la lista de expertos en Transparencia
en la lucha contra corrupción y lavado de dinero negro en la Comisión Europea. Es especialista en temas de transparencia y acceso a la información pública. Participa habitualmente en másteres universitarios, cursos de formación, conferencias y publica artículos sobre esta cuestión detallados en su perfil en LinkedIn y en su blog. Doy fe que es muy activo en redes sociales, al que lo sigo de forma habitual desde hace años. Bueno, pues estos son los ponentes. Como veis, todos son grandes profesionales, grandes expertos en la materia. Cada uno tendrá una intervención de 10 minutos. Hemos acotado el tiempo para poder tener un espacio coloquio al final y para poder ajustarnos a los 90 minutos que tenemos asignados en la mesa. Como ha indicado José Luis Ros, al término de la exposición se abrirá un bloque coloquio de preguntas de los asistentes a los ponentes. Si bien se recomienda que utilicen también el chat para formular las preguntas a lo largo de las intervenciones. Sin más preámbulos, agradecer a los ponentes, a todos los ponentes y a todos los asistentes y a la organización su participación en esta jornada en memoria de Pepe Molina, con un recuerdo también que no me resisto a Esther Arizmendi, que nos acompañó durante un tiempo también y a la que tenemos en nuestro pensamiento, cuya obra de ambos se mantendrá viva y actual entre nosotros. Tiene la palabra don Javier Amorós Dorda. Bueno, buenos días, un saludo para todos. Lo primero, expresar mi agradecimiento a la Universidad de Murcia, a la Fundación Novagov, a la Red de Gobierno Abierto, que han organizado esta jornada en la que, por supuesto, estoy encantado de participar. Estoy encantado de participar no solo por el nivel de las personas que me acompañan en la mesa, todos colegas y compañeros en este empeño en el que estamos involucrados, sino también, obviamente, por participar en un homenaje a la figura de Pepe Molina, persona, desde mi punto de vista y en lo personal, extraordinaria, tanto desde el punto de vista de sus cualidades profesionales como humanas, y con la que tuve la suerte de compartir pues, las primeras etapas tanto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Nacional como del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia. Alfredo se ha referido a la figura de Esther Arizmendi. Yo también agradezco la referencia y también quiero mencionarla en el sentido de que las dos instituciones estábamos en una situación muy parecida, que es, Alfredo también lo ha mencionado, es decir, una institución de penuria. Todos empezamos una política nueva, empezamos todos organismos nuevos en un territorio en el que no se sabía muy bien lo que iba a suceder. Entonces, la colaboración con Pepe Molina fue muy fructífera en todos los sentidos y, como digo, pues llegamos a tener una muy buena relación personal y realmente lamento mucho no poder seguir contando con él y no poder seguir contando con Esther Arizmendi, ¿no? Dicho esto, lo que creo que es importante y creo que el enfoque de la jornada es muy acertado en el sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer un poco es glosar las aportaciones muy valiosas de Pepe Molina a esta política de transparencia y este impulso de lo que hemos terminado llamando cultura de transparencia, ¿no? Y me ha parecido muy acertado la agrupación que ha hecho Alfredo de temas en los que trabajaba el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, aunque también comparto el que es difícil hacer esa agrupación, pero me gustaría centrarme mucho en un tema el que se ha mencionado sobre la promoción y difusión y el impulso de la política de transparencia, que yo creo que es una ideología que compartían tanto Pepe como Esther Arizmendi, en el sentido de que, más allá de que los consejos de transparencia fueran una institución revisora dedicada a tramitar recursos, debían ser algo más, partiendo de la idea también de que la política de transparencia, tal y como se ha diseñado en España, el impulso de la política y el desarrollo de esa política, en principio está atribuido a los propios órganos gestores de la administración. Entonces, la existencia de organismos independientes que de alguna manera
pudieran contribuir a impulsar y a tratar de superar esa problemática que también se ha mencionado aquí. Nuestras administraciones arrastran desde un modelo realmente burocrático y basado un poco en el oscurantismo hacia ese cambio de una administración abierta y en la que la información fluya al ciudadano que lo desee. Ese cambio que muchas veces tropieza con reticencias. Yo soy funcionario, como se ha dicho, de carrera, y desde ese punto de vista me acuso a mí mismo también. El funcionario es un poco reticente a trabajar a plena luz y a trasladar realmente todo lo que hace, pero también es que esas propias estructuras de esa administración burocrática tampoco facilitaban mucho el avance o el cambio hacia esa política de transparencia, ¿no? Se ha dicho muchas veces que se puso en marcha una política que se pretendía a coste cero, lo cual es bastante difícil, aunque sea algo a lo que estamos acostumbrados últimamente en España, ¿no? Es decir, no se ha acompañado de una política de inversiones, especialmente en materia de digitalización o de tecnologías, que hubieran permitido a las administraciones agilizar el acceso a la información y también la publicidad en sus portales web, ¿no? Quiero decir que el hecho de que existiera una institución independiente y revisora que pudiera impulsar a las administraciones, digamos, incitar a las administraciones a introducir los cambios necesarios y a impulsar una forma nueva de trabajar. Yo creo que los consejos de transparencia tenemos un papel importante, y esta es una idea que Pepe Molina tenía muy clara, ¿no? Yo creo que la política de transparencia en España, a 6 años de su iniciación, creo que hay que poner en valor que se ha realizado un trabajo importante, en el sentido de que prácticamente todas las administraciones públicas han asumido la información pública y la transparencia como una obligación o como una forma de actuar. Todas las administraciones públicas han puesto en marcha portales web, reciben solicitudes de información que tramitan de mejor o peor manera, pero digamos que es una política que se está aplicando, y eso yo creo que hay que ponerlo en valor. El problema quizás es que esa aplicación de la política de transparencia, las herramientas que proporciona el ciudadano y el propio funcionamiento de las instituciones de garantía, no es conocida a nivel general en la ciudadanía y en todos los sectores sociales, ¿no? Yo tengo aquí algunos datos del portal de transparencia de la Administración General del Estado que pueden servir un poco para situar lo que estoy diciendo, ¿no? En 5 años, 6 años de existencia del portal de transparencia del Estado, que se inició en diciembre de 2014, se han visitado 22 millones, casi 23 millones de páginas web del portal. El portal ha recibido casi 23 millones de visitas. Se han visto casi 23 millones de páginas. Si eso se traduce en términos de visitas, tenemos que visitantes al portal ha habido 7 millones, es decir, que ha habido 7 millones con 2 de españoles que han visitado el portal de transparencia del Estado. El número de solicitudes de información que se llevan tramitando acumulado desde que se inició el portal de transparencia son 38.500. Estas cifras por sí mismas a lo mejor no son muy significativas o no dicen nada, pero si se ponen en un contexto comparado con otros países de nuestro entorno, nos permiten situar adecuadamente esas cifras, ¿no? Es decir, nosotros estamos hablando de 38.500 solicitudes de información en 6 años, mientras que, por ejemplo, en un país como el Reino Unido, paradigmático desde el punto de vista de transparencia, son más de 120.000 solicitudes las que se producen al año. Y por usar otro ejemplo de algún país más próximo, a lo mejor a nuestro entorno social, la República de Chile, pues también supera los 100.000 solicitudes de información al año, con una población próxima a la mitad de la española, ¿no? Es decir, que todavía el uso del derecho de acceso de los portales web en España es bajo. Y ese nivel de
insatisfactorio de uso de las herramientas que ofrece la ley se explica mucho por el desconocimiento de la ciudadanía acerca del contenido de estos instrumentos y de sus potencialidades, ¿no? Y yo creo que en esa labor de difusión de estas herramientas, de su eficacia, de sus beneficios para la actividad de un ciudadano cualquiera, ¿no? Normalmente la actividad en materia de transparencia y derecho a la información se conecta con el activismo político, pero más allá de eso, realmente es una herramienta a disposición de cualquier ciudadano, sea un investigador académico, un abogado en ejercicio, un sanitario, un periodista. Yo creo que la administración y el suministro de información pública es muy importante para la ciudadanía y quizás el problema es que el despliegue de la política de transparencia todavía en España no sea todo lo intenso que desearíamos, pues se debe a ese desconocimiento, ¿no? Y en ese punto yo me gustaría dejar sobre la mesa y quizás también si luego pues, alguien quiere comentarlo o hacerlo materia de coloquio, creo que esta es una función muy importante de los consejos de transparencia que a veces se olvida al centrar mucho las cuestiones en lo que está más relacionado con la resolución de reclamaciones o de recursos, ¿no? Yo no me quiero extender mucho más y para que entiendo que lo interesante es un poco ver lo que entre todos podemos hablar de estos temas, y sí que quiero dejar constancia de eso, que esta es una preocupación muy propia de PP que compartimos y por la que tanto desde el Consejo Estatal como desde el Consejo de Murcia me consta que se ha luchado hasta el momento, ¿no? Muchas gracias. Bueno, perdón. Tenía el micro desactivado y solo lo podía activar José Luis Ros, así que el organizador. Bueno, damos paso al siguiente ponente. Muchas gracias, Javier. Son pequeños ajustes de la ponencia. Muchas gracias, Javier. Creo que has planteado una serie de cuestiones que son bastante interesantes y que seguro que aparecen luego en el coloquio, ¿no? Tiene la palabra don Daniel Cerdán El Cid. Muy bien. Buenos días a todos. Mis mejores saludos. Voy a tratar de, los que me conocen saben que soy muy hablador, demasiado quizá hablador, demasiado rollo. Voy a tratar de ajustarme a los 10 minutos si es posible. Primero quería darle también un agradecimiento corto pero intenso a los organizadores de esta jornada, no tanto por tenernos en cuenta a nosotros como por haberla construido alrededor de la figura de Pepe Molina, al que lo vamos a glosar todos hoy, demostrándole, digamos, el cariño que me consta que al menos los que yo conozco dentro de este amplio grupo le teníamos de una forma unánime, ¿no? Yo he querido, primero, en cuanto a él, es cierto que nos apenó su marcha, nos apenó mucho, pero también cuando en el paso también quiero poner o recordar que yo lo que me quedo en este momento con él es con la suerte, como creo que con muchos de los que estamos aquí, con la alegría por la suerte de haberlo conocido. Es decir, creo que nos enriqueció a todos y su ejemplo y su dinamismo, a pesar de la edad, ¿no? Que parecía el más joven de todo el grupo, a la vista de su actividad, de todo el grupo de los órganos garantes de la transparencia, pues bueno, fue iluminador, fue inspirador, fue motivador para todos, y yo, además de la pena, también quiero dejar constancia aquí de la alegría por haberlo conocido, haber compartido a ratos su vida conmigo, ¿no? Y yo mi intervención sobre lo que son el momento presente de los consejos y órganos garantes, quería precisamente centrarla o vincularla
a dos momentos de los diversos que tuvimos juntos, la mayor parte de ellos en las sesiones previas a las reuniones en Madrid de los consejos de transparencia, en el bar de la Acera, ¿no? donde tomamos nuestros cafés y teníamos siempre oportunidad de hablar antes o después un poquito. Pues bueno, hay dos momentos en mi vida como digamos, implicado en la transparencia, no en mi vida global, sino en estos últimos 6 años de marcha de la transparencia, que los vivo o los recuerdo siempre como muy vinculados a Pepe Molina. Y he seleccionado estos dos porque uno tiene que ver con las dos grandes misiones de los órganos garantes. Uno tiene que ver con el ámbito del derecho de acceso, otro tiene que ver con el ámbito de la publicidad activa, que son los dos grandes ámbitos que se tocan, aparte de una tercera pata que todavía no hemos podido desarrollar nadie en gran medida por lo que siempre se suele decir, la falta de medios, que es la actividad de promoción de la transparencia, en la que curiosamente quizá fuera Pepe Molina uno de los que más destacó, aún sin medios, porque ustedes todos lo saben, era un incansable predicador de la transparencia allí donde le llamaban institutos, colegios, charlas, su propio blog, el único órgano garante que tenía, el único presidente de consejo que tenía su propio blog de difusión, etc. Es un aspecto que quiero reivindicar aquí porque su blog está todavía ahí vivo, con entradas del propio mes de enero de este año, digamos casi prácticamente incluso sus últimos artículos en la prensa están hechos desde el hospital, es decir, es alguien que no se bajó nunca de la pelea por la transparencia. Bueno, pues esos dos momentos tienen que ver, uno con el derecho a acceso, otro con la publicidad activa. Con la publicidad activa quiero dejar constancia aquí que fue el primer Consejo de Transparencia Autonómico que se empeñó en importar, en desarrollar en el ámbito peninsular, en el ámbito de la España peninsular, porque nosotros somos la España ultraperiférica, el que se empeñó en desarrollar el modelo un modelo de evaluación de la transparencia basado en Mesta, que juntamente empezamos desde el modelo teórico que se configuró en los años 2015 y 2016 en el Consejo Estatal de Transparencia con la extinta EVAL, bueno, pues lo desarrollamos en Canarias, poquito a poquito, cada año le íbamos poniendo un poco de dinero y perfeccionando la herramienta, y él, en cuanto tuvo la disponibilidad económica necesaria, lo implantó en la Comunidad de Murcia. Y hoy es el año, me alegro y saludo a todos los compañeros del Consejo de Murcia que nos están siguiendo, que están implicados precisamente en la recogida de datos y en el procesamiento de esos datos, y por fin va a haber en Murcia un índice de transparencia de Murcia, diríamos, hermano y gemelo en buena medida del modelo canario. También lo va a haber en Navarra, que está implementándose en este momento, está en análisis en Cataluña y posiblemente también está en análisis en el recién constituido Consejo de Madrid. Con lo cual, yo estoy absolutamente seguro que sin ese impulso de Pepe Molina de importarlo a la península, no siempre importamos desde Canarias las cosas de la península, el modelo de evaluación de la transparencia no hubiera salido nunca de Canarias. Y eso quiero dejarlo aquí y quiero reconocerlo, y más ahora que ha sido reconocido últimamente, entre otros por uno de los organizadores de este evento, que es Novagop, y recientemente, en esta semana, bueno, anteayer nos lo entregaron por el propio Ministerio como acceso al Premio Nacional de Innovación Pública, que ganó una institución potente, poderosa, como es la Agencia Tributaria, y que entre más de 450 candidaturas públicas a este reconocimiento institucional máximo en nuestro país, pues bueno, el TED Canarias, como le llamamos, el Índice de Transparencia de Canarias, obtuvo uno de los 3 accessit, ¿no? Dicho esto, en el ámbito de la publicidad activa, que por otra parte aprovecho va a tener también un cierto desarrollo, aprovechando la experiencia acumulada, vamos a poner en abierto para que cualquiera lo pueda usar e implementar en sus propias web una herramienta, no es solamente para funcionarios como es la TED Canarias, sino una naveta en abierto que se llama Evaluat, que pronto la conocerán. Bueno, pues cerrado el capítulo de la publicidad activa, que es una de las singularidades de lo que puede ser lo que yo llamo el modelo canario de la transparencia, en el ámbito del derecho de acceso me gustaría recordar y poner en valor
una de sus últimas iniciativas. Ustedes, como todos saben, yo me acuerdo porque son las fiestas de mi pueblo, el 14 de septiembre, él dejó de ser presidente del Consejo de Transparencia de Murcia, pero en ese verano estábamos saliendo de la pandemia y él tuvo una iniciativa de generar una especie de manifiesto de voluntad que relacionara pandemia y transparencia y que fortaleciera el ámbito digamos, del control, de la rendición de cuentas en materia de actividades relacionadas con el COVID, e impulsó un movimiento, una manifestación de voluntad que se creyó oportuno, digamos, en aquellos momentos estábamos plenamente embarcados en la lucha contra la pandemia y se creó oportuno, digamos, dejarlo para más adelante cuando evidentemente hubiera más tranquilidad o hubiera más posibilidad de cambios normativos. Bueno, creo que ya esperemos, tocamos madera, estamos saliendo de esta situación, y lo que sí parece obvio es que la regulación de los estados de alarma se ha mostrado insuficiente, nadie los contempló para una situación como esta, y que seguramente en una situación de más tranquilidad se abordará algún tipo de modificación, de cambio en el ámbito de la regulación de los estados de alarma. Y en ese aspecto, bien sea en las anunciadas para el año 2023 reforma de la ley de transparencia estatal, la básica, me gustaría, diríamos, aprovechar este evento para proponer que una especie de lo que podríamos llamar, y aquí lo he apuntado, cláusula José Molina de protección de derecho de acceso a la información en los estados de alarma, porque él fue la que de alguna manera lanzó la idea en el verano, una cláusula, ya digo, Pepe Molina de protección del derecho a la información en estado de alarma, que fundamentalmente, aunque se puede afinar su redacción, por supuesto, pero anoche hice un pequeñito esbozo, podía, digamos, introducirse con una redacción parecida, desde luego mejoraba y mejorable a esto. Los plazos establecidos en la normativa reguladora del derecho de acceso a la información pública no quedarán suspendidos por la declaración de un estado de alarma de carácter sanitario. En segundo lugar, en estos periodos se intensificará la publicidad activa relacionada tanto con las causas como con los estudios, las acciones y las consecuencias relacionadas con los motivos y agentes que produjeron la alarma. Esto, que fue una propuesta suya en el verano del año pasado, una de sus tantas batallas, me gustaría que, aunque fuera como decir, que la ganara de alguna manera meses o tiempo después de que se haya marchado. Y quería dejarla aquí en el entendido que evidentemente en la ley o en la norma no se va a llamar cláusula Pepe Molina, pero es cierto que las cosas existen cuando se les empieza a nombrar. Y el hecho de que lo podamos esbozar, esa propuesta suya del verano, como vinculado a su nombre, quiero entender que es una manera no solamente de honrarlo, sino también de impulsar la mejora regulatoria, la transparencia, que como ustedes, los que lo conocieron, saben, fue otra de sus batallas. Es decir, posiblemente fue el presidente de un consejo que más incidió, que más propuestas hizo a su asamblea legislativa para mejorar la regulación de la transparencia. Dicho esto, estos son los dos fundamentales mensajes que quería lanzar respecto al papel de Pepe Molina. Cuando se me acabe el tiempo, cuando me falte un minuto, si es que no me falta ya, agradecería al moderador que me lo indicara. Y en cualquier caso también, fundamentalmente, ya retomando un poco también las palabras que ha dicho el compañero Javier Amorós, es cierto que quedan un largo trecho por mejorar, también incluso en la transparencia, en el conocimiento de lo que puede ser la transparencia. Javier se ha referido al número de visitas de los portales. Hay un buen conocimiento de cómo el número de visitas a los portales de la Agencia de Administración General del Estado, pero todavía no tenemos un conocimiento amplio del número de preguntas, también el número de preguntas a la Administración General del Estado, pero no tenemos un conocimiento amplio ni siquiera del fenómeno del número, como para poder, digamos, compararnos con otros países, ni siquiera del conjunto de las preguntas que se realizan en
las miles de administraciones españolas, tanto instituciones como organismos autónomos dependientes de carácter administrativo, obligadas a responder directamente, y por lo tanto hay un gran margen de mejora en ese campo, en el que creo que va a ser bueno y sumar esfuerzos en el futuro para que también el mundo de la propia transparencia sea mejor conocido. Es decir, los ciudadanos, cuando sepan cuánto preguntan y cómo van creciendo el número de preguntas, que lo va haciendo, el conjunto de la población española seguramente se animen más a usar las herramientas de derecho de acceso, no ya en su propio o solo para su propio interés como ciudadanos particulares interesados en conocer algo que les afecte personalmente, sino como ejercicio de escrutinio y de control al poder político que representa en ese sentido el derecho de acceso. En ese sentido, se me olvidó comentar antes que cuando Pepe Molina hizo el planteamiento que hizo en el verano, casi posiblemente a veces no se tuvo en cuenta que curiosamente esa propuesta salió, que era una propuesta, diríamos, reivindicativa frente a los poderes públicos que entonces tenían prácticamente, no había todavía cogobernanza autonómica, tenían el poder regulatorio, digamos, nació de alguien que, como todo el mundo lo sabemos, tenía un alma socialista, aunque había dejado evidentemente su militancia atrás, pero tenía un alma socialista y de alguna forma eso no le impidió, diríamos, o frente a lo que a veces algunos piensan, digamos, no fue sectario para nunca en ese sentido, al punto de que su última gran propuesta, digamos, era una propuesta enriquecedora y un tanto crítica con la situación que se había vivido en esa materia. Eso lo quería recordar, dejar también aquí recordado, porque también le ennoblece, ¿no? El hecho de que no fue alguien que por muy alma, por mucho que le pudiera tirar un determinado ámbito de la política en este país, se callara o no dijera lo que, digamos, sinceramente, honradamente pensaba de ese momento histórico que pasamos el año pasado. No quiero extenderme más. Daniel, sí, Gracias por perdona. estar aquí todos y sobre todo gracias por aguantarme todo este rato. Muchas gracias, Daniel. Has apuntado un par de temas que son muy interesantes, de verdad. Esa cláusula Pepe Molina es muy interesante para debatirle. Bien, continuamos con la mesa y doy paso a Elizabeth Samarrey Gallego. Cuando quieras, Elizabeth. Sí, muchas gracias. Creo que sí tengo el micrófono activado, ¿sí? Se oye perfectamente. Perfecto. Bueno, yo pensando cuando me llegó la propuesta, que acepté más que encantada, porque la verdad es que creo que nada es más merecido que hacerle este homenaje y en estos términos. Pensando en él y en qué aportación podría hacer en relación con las funciones del Consejo, me vinieron inmediatamente a la cabeza dos cosas que quizá no tengan mucha conexión entre sí, más allá de que eran muy queridas ambas por Pepe. Una es una función que el legislador catalán sí otorga al Consejo de Transparencia, en este caso la Comisión, que es la de mediador en los procedimientos de reclamación. Esta fue una cosa que él intentó, una de esas reformas legislativas, estuve colaborando con él, intentó tenerla también para Murcia, y dado que era una cosa que a él me llevó a mí a Cartagena una vez a explicarlo, dado que era una cosa que le gustaba tanto, creo que puede estar bien recordarlo ahora. El procedimiento de mediación no se concibe como un procedimiento paralelo o alternativo al de reclamación en materia de derecho de acceso a la información, sino como una especie de incidente dentro de ese proceso de reclamación, un incidente procedimental que suspende de momento el plazo y hace que, en el caso de que las partes lleguen a un acuerdo, la comisión ya no entra a resolver sobre el fondo de la discrepancia jurídica, y si no se llega a un acuerdo, sin necesidad de interponer un nuevo procedimiento, entra a la comisión y resuelve sobre el todo o la parte que quede sin acordar. Este procedimiento con mediación, debo decir, que no es masivamente utilizado, es decir, que tiene un valor más simbólico que real. Y eso porque
bueno, supongo, hemos hecho la media de los últimos 5 años, un 26% de las reclamaciones han pedido esa mediación. Pues supongo que la razón hay que buscarla en que la elección de ese procedimiento con mediación es exclusivamente del ciudadano. La administración debe plegarse a la decisión del ciudadano, de forma que si el ciudadano no lo quiere, no se hace, y si el ciudadano quiere, debe sentarse a la mesa. Y el ciudadano suele llegar al procedimiento de reclamación con un cierto resquemor. Ya viene un poco escarmentado del trato recibido. Entonces no siempre tiene esa esperanza en que sirva de algo sentarse con la administración. Sin embargo, debo decir que cuando en los casos en que se realiza y en las sesiones de mediación suelen ser muy válidas para acercar posiciones, han permitido, porque son muy flexibles. Ese procedimiento de mediación tiene, como cualquier procedimiento convencional, tiene la ventaja que no está sujeto a los requisitos y formalismos que lo estaría el procedimiento ordinario con resolución de la comisión. Por ejemplo, en un procedimiento ordinario con resolución de la comisión, uno no puede modificar el objeto de la solicitud de información e irla temperando. Bueno, pues si esto no lo tienes, dame lo otro, o si acaso no me lo des así, no se puede. El objeto marca, pero en cambio permitimos que por acuerdo de las partes sí pueda hacerse esa modificación. El perfil de la persona que pide mediación en un 38% han sido particulares, en un 23% han sido electos locales con discrepancias con el gobierno municipal, un 18% de periodistas y un 9% han sido los sindicatos. ¿Cuáles son, si hiciéramos un análisis de debilidades y fortalezas y amenazas y oportunidades que nos ofrece la mediación? Hombre, debilidades, como les digo, es que parte de la desconfianza previa en la administración y, como digo, es un incidente que dura un mes, la ley da un mes de margen para que se llegue a un acuerdo. Si la mediación tiene éxito y se consigue el acuerdo, el procedimiento es más corto que en ningún lado, se tiene la información, se tiene ese acuerdo en un mes. Si la mediación no da resultado, se reemprende el cómputo del plazo para resolver, que en nuestro caso es de 2 meses, por lo tanto se habría alargado, se habría perdido ese mes, por tanto puede suponer un retraso. Pero sin embargo tiene la fortaleza de que esa desconfianza previa que puede ese resquemor que puede existir entre administración y ciudadano, la mediación es un buen foro para limar asperezas. De entrada sitúa a las dos partes en posición de igualdad. Bajo la mediación de la GAIP, que es la que hace no solamente mediación, sino de control de legalidad de los acuerdos. De esa forma, el ciudadano está directamente negociando con la administración, pero de alguna forma reforzado en su posición jurídica por la propia GAIP. Eso ofrece sin duda una oportunidad de recuperación de confianza, de empatía de unos con otros, por supuesto de la administración con el ciudadano, que la información no se pide para fastidiar solamente, se pide por alguna cosa y muchas veces es bueno saberlo, pero también al revés, también sirve para hacer una cierta pedagogía al ciudadano de que la información no se obtiene apretando la tecla de la impresora y sale exactamente como la ha pedido, sino que detrás hay mucho trabajo, normalmente con una carencia de medios, etc. Y esa exposición conjunta de las necesidades y de las carencias de unos y otros siempre ayuda a construir y a tejer de nuevo esa confianza. Y luego tiene, por supuesto, la ventaja de que no hay vencedores ni vencidos en un procedimiento de mediación, el acuerdo tiene que ser unánime, por lo tanto ninguna parte se siente humillada y no hay incumplimientos porque el acuerdo lo asume la propia administración, de forma que no hay el riesgo de que puede haber en las resoluciones de incumplimiento. Esta era la primera cuestión que quería mencionar. Él intentó incorporar esto en la ley de Murcia, creo que no pudo ser. En todo caso, ahí va, aunque sea en homenaje, por si alguien puede recoger ese testigo y volverlo a plantear. La otra cosa que quería aprovechar para explicarles en estos 5 minutos que me deben quedar es esa otra función que tenía tan clara Pepe y que ha empezado por señalar Alfredo, que es esa función de aliado del ciudadano, esa función de aliado. Y quería contarles el caso
de un reclamante que estoy segura, si hubiera tenido la oportunidad de presentarlos, que se hubiera entendido mucho con Pepe, porque era exactamente para lo que yo creo que Pepe entendía que servía el derecho de acceso. Les voy a contar cómo se hace una pequeña revolución desde una posición individual y para qué ha servido el Consejo, en este caso la GAIP, la Comisión de Transparencia. Un ciudadano jubilado que preside una asociación de vecinos de una urbanización de un pequeño pueblo, un día se enteró de que los grupos municipales cobraban no solamente el sueldo, sino que cobraban una subvención como grupo para las funciones. Y pues escribió al ayuntamiento y dijo, bueno, yo quiero saber cuánto cobra cada grupo y en qué se lo gastan. Y empezó la revolución. Evidentemente, esas subvenciones, déjenme decirles, están previstas en la Ley de Régimen Local, están excluidas expresamente del ámbito de control de la intervención municipal por la Ley General de Subvenciones, están excluidas especialmente la intervención municipal si no hay un reglamento orgánico municipal que lo especifique por la Ley de Régimen Local, y solamente tienen un control previsto en la Ley de Régimen Local, y es, bueno, si el Pleno se lo pide, los grupos ya le rendirán cuentas, y ahí se acaba. Déjenme decirles que son cantidades nada despreciables, y que el Tribunal de Cuentas tampoco está fiscalizando. Por lo tanto, la pregunta incómoda era, pero desde luego pertinente. El ayuntamiento le dijo que él no había pedido esas cuentas, por lo tanto se lo tenían los grupos políticos municipales, que son otra cosa, que no son ayuntamiento y que por tanto no le podía dar la información. Resolvimos nosotros a favor de la reclamación y en ese caso se cumplió. Él entonces se animó a pedir la del pueblo de al lado, acto seguido un periodista se enteró y empezó la cadena. Hasta 48 resoluciones estimando el derecho de acceso a las subvenciones de los grupos municipales hemos hecho. Antes de llegar a esas 48, cuando ya llevamos unas 10 o 12, nos pareció oportuno ejercer una de las funciones que tenemos, que es establecer criterios generales de aplicación de la Ley de Transparencia cuando, a partir del conocimiento de las reclamaciones, veamos que hay cosas que no se interpretan bien. ¿Y qué es lo que hacemos en ese criterio general? Pues les decimos, mire, no solamente es que haya derecho de acceso sobre esto, es que bien mirado debería ser de publicidad activa, porque no dejan de ser subvenciones, por más que les llame aportaciones. Por lo tanto, criterio general, administraciones locales a partir de ahora empiecen a publicar directamente estos gastos, estas subvenciones y la relación de gastos directamente en el portal de transparencia. Este criterio general no es vinculante, pero fue una recomendación. ¿Qué pasó por el camino? Que los ayuntamientos más poderosos, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento del Prat, recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia nuestras resoluciones temando el derecho. Y ahí es donde yo reivindico otra vez nuestra función. ¿Cómo un pobre ciudadano puede competir con una administración musculada jurídicamente con esto? Pues a través nuestro. Asumimos nosotros la defensa, peleamos para que no se suspendiera cautelarmente, ganamos las cautelares. Hemos ganado las 2 sentencias, con lo cual no solamente se ha establecido ese criterio jurisprudencial, sino que incluso el reciente aprobado reglamento desplegando la ley de transparencia en materia de transparencia y derecho de acceso, al pasado febrero, ya ha recogido como cuerpo sistemático la obligación de publicidad activa de estos gastos. Esa persona, en su inquietud, ha organizado tal cadena que ha doblegado los ayuntamientos más poderosos, ha conseguido crear jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha conseguido que se incorpore en el reglamento de desplegamiento de la ley y a partir de su iniciativa todas las entidades locales de Cataluña están obligadas a rendir cuenta de esto. Por cierto, que este señor, como muchos catalanes, es de origen andaluz, en verano se fue a su pueblo, hizo lo mismo. El Consejo de Transparencia andaluz estimó la reclamación, la Diputación de Sevilla presentó recurso y consiguió una audiencia, en la audiencia de Sevilla, sentencia favorable. Por tanto, hasta ahí también llegó su onda. Ese yo creo que es el ejemplo, a Pepe le hubiera encantado conocerle, el ejemplo más claro de cuál es la potencia, el empoderamiento tremendo que supone el derecho de acceso de los ciudadanos para cambiar la realidad, no solamente para saber, sino para ayudar a modificar, sí, los consejos y comisionados de transparencia hacemos nuestra labor, que es darles esa defensa jurídica que necesitan. Esa defensa jurídica que la debemos hacer, yo creo, con 3 virtudes, las 3 importantes. La razón es la primera. Nosotros nos movemos por la aplicación de la ley, por lo tanto, los desideratums, o sea,
declaraciones que están muy bien desde una ONG o desde un influencer o desde lo que sea, nosotros tenemos que ajustarnos a la legalidad porque somos un tribunal y porque no podemos separarnos a riesgo de que luego nos venga un tribunal y revoque esto. Por tanto, razón, pero no desprovista de corazón, y eso a Pepe le sobraba. Y nosotros somos un órgano especializado jurídico, aplicamos una ley y lo tenemos que hacer con la pasión con la que lo hacía él, con la empatía con la que lo hacía él, y el tercer virtud yo creo que tenemos que tener es con coraje. Nos tenemos que ajustar a la ley, pero tenemos que tirar de las costuras tanto como sea posible. No podemos salirnos de los límites de la ley, pero tenemos que tirar de ella hasta poner luz ahí donde no la había y tener la valentía de destapar aquello que legalmente podamos, pero todavía puede ser incómodos, resistiendo presiones, etc. En eso también Pepe era un maestro. Por lo cual, yo lo dejo ahí si quieren, luego les doy las referencias de estos casos por si tienen curiosidad y abierta a cualquier pregunta. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Excelente, ahí has planteado 3 o 4 temas que son muy, muy interesantes y que bien, vamos un poquito justos de tiempo, pero aún así, bueno, vamos cumpliendo dentro de la tolerancia razonable en este tipo de mesas, ¿no? Tiene la palabra don Lorenzo Cotino Hueso, a continuación, cuando quieras, Lorenzo. Hola, muy buenos días. Espero que se me vea y se me oiga correctamente. Ya me lo confirman. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores de este evento en memoria de Pepe Molina. Mis recuerdos también, porque lo veo por ahí, era una persona inseparable para él, como José Luis Ros, que siempre era una persona muy cercana, entre otras, por supuesto, y a la familia. Bueno, Pepe, al menos a mí me consuela el saber que es que Pepe engañaba, era mayor, y es que estaba tan bien cuidado y la maldita pandemia se lo ha llevado y seguro de mucho antes de lo que debería, pero al menos ha tenido una vida bastante larga y bastante plena. Tenía, entre otras virtudes, y esto me gusta recordarlo con Daniel Cerdán, que entre los que estábamos en los órganos de garantía, pues que no era jurista. Porque los juristas, aparte de ser muy aburridos, pues tenemos las orejeras puestas con el derecho de acceso y él tenía una visión bastante más amplia, como le pasa a Daniel con el tema de la transparencia activa, que a nosotros pues, se nos suele, entre comillas, olvidar un poco. Y él tenía una visión más amplia del gobierno abierto y una percepción que enriquecía, ¿no? Cuando nos reuníamos en congresos y en otras actividades. Lo cierto es que cuando uno ya peina canas o ve a la muerte con los ojos a la cara, pues se da cuenta, y sobre todo mi experiencia con la muerte de Pepe Molina, es que lo que se valora, al fin y al cabo, era lo primero que piensa uno, y por eso quizá estemos todos aquí de pies juntillas, pues no su gran labor profesional, etcétera, etcétera, que siempre es importante y en todo eso estamos como locos siempre trabajando, sino que se le valora porque era absolutamente entrañable, afectuoso y apasionado. Y todo lo demás se queda como espuma, y pese a que dediquemos tantísimas horas a otras cosas, eso no lo podemos sustituir. Y lo han dicho antes, Pepe sabía pedir favores. Como los hacía, decían, lo pedía para dar, pero la verdad tenía mucha gracia. A mí me gustaría tenerla porque recuerdo el informe con José Luis Ros para mejorar la ley de transparencia de Murcia, la de horas que echamos unos cuantos para intentar apoyar esas mejoras que él quería hacer. Pero bueno, era una virtud también. Pero bueno, me gustaría hacer un poco de publicidad porque este congreso, voy a dejar en el chat ahí una publicidad académica, porque buena parte de todos los comisionados autonómicos y buenos colegas y amigos que hoy estamos presentes, pues vamos a participar en un congreso que sin saber que estaba organizándose este otro para Pepe Molina, pero el 8º Congreso del Avance del Gobierno Abierto lo vamos a dedicar a Pepe Molina y participará en él Julián Valero, que es la persona a través de la que conocí personalmente a Pepe Molina, con él en Murcia, con tantas cosas nos podrá contar de él tan cercanas. Y vamos a dedicarlo esta vez a una perspectiva sobre todo multinivel y autonómica sobre el derecho de acceso, y creo el derecho de acceso y la transparencia activa, y creo que puede ser de mucho interés de las personas presentes.
Y como digo, pues habrá un momento en la inauguración para recordar a Pepe. Sin más, dejo ahí la información y en estos minutos sí que me gustaría lanzar algunas reflexiones que han señalado algunos de los compañeros. Yo no represento al Consejo de Transparencia Valenciano, para eso está el presidente, pero bueno, sí que tengo el conocimiento directamente cercano como vocal de nuestra actividad. Y bien, pues ahí nos quedan muchas preguntas pendientes que yo creo ahora se va a mover, el Centro de Estudios Constitucionales va a empezar a mover la rueda de esta reforma prometida de la Ley de Transparencia. Hay cuestiones que quedan más allá de la ley estatal, porque son de las leyes autonómicas, pero bueno, respecto de la naturaleza, pues tenemos tantos modelos como consejos autonómicos hay, ¿verdad? Y no hay una receta mejor o peor, que si unipersonales o consejos no unipersonales. Pues bueno, yo ahí creo que la clave se está demostrando que funcionan muy bien algunos unipersonales y funcionan muy bien algunos órganos colegiados. Normalmente, y hay híbridos también, y por cuanto a la resolución de reclamaciones, pues no parece que los problemas vengan tanto por la composición. Yo sí que vigilaría, porque en Valencia se va a reformar la ley, la elección del número de consejeros, porque a veces pues el número que se elija de consejeros se quiere crear un nuevo órgano de 3, pues igual sirve específicamente para dejar fuera algún partido muy importante de la oposición, que es lo que a veces parece con la elección del número. Ya nos pasó aquí en la Comunidad Valenciana y luego hicieron la peor solución que podían hacer, que es poner tantos números de miembros en el órgano valenciano como grupos parlamentarios haya, como si, digamos, cada uno tiene su cuota. Pero, en fin, no vengo aquí a contarles las maldades de la situación que tenemos nosotros. Sí que lo que es importante es que evitar, y yo creo en general se está cumpliendo en los órganos autonómicos, pues de evitar cualquier perfil político. Lo que también es llamativo es que a veces se sospecha que hay mayor perfil político cuando el cargo es remunerado. Y en cambio aquellos que lo están haciendo de manera altruista, como Pepe o algunos buenos colegas, pues digamos que ahí no hay una politización mayor, pues porque no hay candidatos o no hay tanto interés para ocupar estos órganos. Entonces sería también un detalle a estudiar la elección a veces de personas, como era el caso de Pepe o algún colega, pues jubilados, pues digamos, para decir, bueno, no te vamos a pagar, pero como tú estás jubilado, le vas a poner ahí toda tu dedicación. Y en ocasiones le sale mal porque el jubilado, como le pasaba a Pepe, pues le echaba tantísima dedicación que generaba molestias, ¿verdad? Bien, yo creo que he hecho en falta, aunque la hay, y muy buena, y Javier Ramorós, que está por ahí, le doy un abrazo muy fuerte, pues que la cooperación que ha movido desde el Consejo Estatal, pero creo que se puede reforzar. A mí me gustaría también que los órganos colegiados, los órganos autonómicos, nos citáramos unos a otros, porque la verdad vamos todos con tantísima carga de trabajo que con suerte citamos de vez en cuando al Consejo Estatal dándole un poder que es muy importante y es un liderazgo que tiene, pero pues muchos órganos autonómicos están liderando posiciones innovadoras y avanzadas y sería de interés, es difícil poder saber qué estamos diciendo unos y otros, pero sería de interés que cooperáramos mejor para saber qué decimos en cada tema. ¿Por qué? Porque nos ahorraría mucho trabajo, porque al menos no empezaríamos de cero. Yo creo que todos algo lo hacemos, pero podríamos reforzarlo un poquito. No voy a llorar ahora por la falta de medios, porque algunos consejos autonómicos tenemos problemas y todos en general pues ya hemos plasmado en documentos del Congreso de Transparencia anual pues cuáles son nuestras carencias. En estos últimos minutos sí que me gustaría señalar, y aquí discreparía muy amigablemente y fraternalmente con Pepe sobre la posibilidad de asumir competencias por los consejos. Yo personalmente, Pepe, tenía una visión muy amplia de gobierno abierto, pero yo creo que los órganos independientes estamos básicamente para resolver reclamaciones de derecho de acceso y, salvo alguna excepción como la catalana, para vigilar el cumplimiento, la catalana y algunos otros, para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Y yo de ahí no saldría. ¿Por qué? Porque yo creo que no nos corresponden los temas de antifraude, que van a ir surgiendo, porque son organismos especializados en ámbitos diferentes. El buen gobierno, nosotros en la Comunidad Valenciana nos han asignado reclamaciones de buen gobierno, nos chirrían un poco porque al final están muy politizadas, pero quizá habría que verlo, se puede hacer algunas vías soft como la valenciana, pero creo que ahí nos pueden politizar y no es del todo lo que corresponde. Creo que en modo alguno nos corresponde asumir competencias en participación, creo que no, y sí reforzar y hacer reales el control de la transparencia activa.
que al menos en mi percepción, en la Comunidad Valenciana lo tenemos muy desatendido porque no tenemos el tiempo y medios para hacerlo, pero creo que en general está bastante desatendido el control de la transparencia activa, que a veces materialmente es casi más importante que el derecho de acceso. Apuesto firmemente con Elizabeth, le digo que nos hemos copiado, el Consejo Valenciano de siempre me he interesado en copiarme de las resoluciones de la GAIP, no solo de muchos otros, y lo pueden ver que en muchas de mis ponencias se citan otras autoridades, pero la GAIP la tengo siempre fija en el reojo, no solo porque lea catalán sin ningún problema, sino porque pues creo que ha liderado muchas resoluciones innovadoras. Y en este caso también la mediación. Lo comenté y en el proyecto valenciano que rueda desde hace más de 2 años se va a incluir la mediación y esperemos que sea útil. No sé si habrá tiempo de hablarlo, pero creo que hemos de asumir competencias en el ámbito sancionador. No nos podemos quedar en instar, que es un insulto, ya se ríen casi de nosotros, los municipios que instamos, sobre todo municipios que instamos que se sancionen. En Valencia tenemos un municipio que se lleva el 23% de todas las reclamaciones y no nos hacen ni caso. Yo creo que esto es demencial y creo que el derecho sancionador no está para decir que existe, sino para aplicarlo de vez en cuando. No solo para amenazar, sino para ejecutar la amenaza. También, simplemente por lanzar algunos temas en este minuto y medio que me queda, creo que respecto de los consejos, que es esta mesa, no más general del derecho de acceso, pero sí que debemos aclarar, y en el futuro congreso que ha anunciado en este 8º congreso podremos hablar de estos temas, el tema de las alegaciones de terceros, que tanto para las administraciones como para nosotros nos sigue generando problemas. El Consejo Estatal y otros sí que está aclarando un poquito más también cuándo pedir alegaciones, pero no tenemos los criterios demasiado claros. Creo, y no conozco cómo funcionan todos los consejos, pero sí que el catalán me parece casi que es el único que pide el expediente completo y todos los demás, o al menos yo hablo de mí, de Valencia, resolvemos prácticamente a ciegas sin saber qué tipo de información se está pidiendo y de hecho lo hacemos doblemente a ciegas. No sabemos la información que se está pidiendo para valorar si concurren límites o inadmisiones, pero es que muchas veces la administración, el sujeto obligado, ni comparece, con lo cual tenemos que resolver a doble ciego en el sentido de que fiarnos de lo que dice el reclamante que ha pedido y que no le han dado. Y sobre esto tener que especular si concurren causas de inadmisión, límites, etc. Yo creo que esto hay que revisarlo porque no es serio y tampoco podemos adoptar decisiones que dilaten mucho el procedimiento. También, y de verdad que concluyo, básicamente, uno de los temas que también creo que es muy interesante, que se puede mejorar. Hemos tenido alguna alegación de incumplimiento del principio de buena administración en el caso de la situación vulnerable o de posible indefensión que el reclamante se queda cuando reclama. Él reclama, dice que ha pedido una información al sujeto obligado, viene a nosotros, consejos de transparencia, y ya no vuelve a hablar, solo nos quedamos con su reclamación. Y en cambio la administración, cuando sí que responde, le da toda una serie de motivos a los que él no va a poder responder. Me explico. ¿Sería pensable la posibilidad de unas alegaciones del reclamante cuando la administración aporta o contesta y establece nuevos argumentos a los que nunca ha podido alegar y establece pues, por primera vez posibles causas de inadmisión, límites, etc.? Sería estudiable, al menos es un tema para tener en cuenta también. Pero bueno, ya me he excedido en un minuto lo que quería hablar, he introducido unos temas y de verdad muchísimas gracias y emplazo también a todos ustedes a recordar de nuevo a nuestro querido Pepe en unas semanas, hablando de estos temas que tanto nos gustan. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Estupenda. Y una serie de puntos. Por ejemplo, me consta que al menos cuando yo estaba, el Consejo de la Transparencia de Murcia pedía el expediente administrativo completo cuando emplazaba a la administración para formular alegaciones. Imagino que todavía sigue haciéndose, ¿no? Son cuestiones muy interesantes, muy jurídicas, efectivamente, y espero que merezcan mucho el interés de los asistentes, ¿no? A continuación, y ya para cerrar la fase de ponencias, intervendrá Miguel Ángel Blanes, que tiene la palabra cuando quiera Miguel Ángel.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación que acojo en fin, con toda la ilusión que comparto con vosotros por lo que nos une, ¿no? Por la amistad y por haber, como dice Daniel, conocido a Pepe Molina. Quiero lanzar desde aquí un efusivo también saludo a José Luis Ros, que fue una persona muy importante también en la vida de Pepe Molina, y Alfredo también, y a todas las personas que han hecho posible este acto tan emotivo. Me gustaría saludar especialmente a Pilar, a la hija de Pepe, que está escuchándonos, y simplemente decirle bueno, pues que puede sentirse muy orgulloso de su padre, de todo lo que su padre ha luchado y toda la huella y toda la semilla que ha plantado y que germina en todas aquellas personas que vamos a seguir un poco su estela, ¿no? Yo empezaba y voy a ajustarme porque Alfredo ya nos dice que vamos muy mal de tiempo y yo lógicamente no me quiero pasar de los 10 minutos, pero bueno, sí compartir con vosotros pues la ilusión que tenía de participar en esta jornada y luego me he ido un poco entristeciendo, ¿no? Pues porque a veces la sociedad en su conjunto es una pena que no lleguemos a reaccionar a tiempo, ¿no? Este homenaje yo creo que a todos los que lo hemos conocido nos hubiera encantado que lo hubiera vivido Pepe en vida, ¿no? Y a veces tenemos que lamentar la pérdida de una persona muy valiosa para darnos cuenta, ¿no? Y esto es una asignatura pendiente que la vemos en demasiadas ocasiones, ¿no? En mi opinión. Decía Alfredo con muy buen criterio 6 iniciativas legislativas, ¿no? Es decir, yo entiendo que una iniciativa legislativa puede no parecer bien, 2, 3, 6 iniciativas legislativas, ¿no? Pepe era incansable y como comenta Lorenzo tenía una manera mágica de engatusarnos a muchas personas para ayudarle desinteresadamente, porque no tenía medios y sí mucha ilusión. Y él, pues bueno, la pandemia, el virus, le puso freno a su vida, pero yo quisiera recordar que él, cuando estuvo ejerciendo el cargo, también lo pasó mal. Tuvo problemas de salud porque era valiente, decía lo que pensaba y tuvo muchas personas, en fin, que no le pusieron las cosas fáciles, ¿no? En muchos momentos se pudo sentir más solo, los que estuvimos más a su lado, pues conocimos su fortaleza inquebrantable y en algunas ocasiones, pues lamentas esto, ¿no? El que lleguemos a hacer homenajes un poquito más tarde de lo debido, ¿no? Porque Pepe es una persona que ha luchado mucho por la transparencia y yo creo que era justo que hubiéramos podido en este aspecto haberlo hecho en vida. Pero bueno, dicho esto, que ya no tiene remedio, sí que a su hija Pilar me gustaría también contarle que cada vez que Pepe te llamaba por teléfono, te preguntaba una duda, te planteaba cualquier cosa, al mismo tiempo no solamente es que aunque no te retribuyera ni muchísimo menos económicamente, sí en especie, y en especie te lo hacía con ilusión, con ánimo y con unas pilas siempre cargadas a tope, ¿no? En este aspecto, pues todos los amigos y conocidos, Javier, Elizabeth, Daniel, Lorenzo, todos los que formáis parte de la red de consejos, comisiones de transparencia, pues habéis conocido de su ímpetu incansable, proponiendo, planteando iniciativas, y en este aspecto yo creo que al igual que bueno, pues que no sé, pues que Esther Arizmendi, ¿no? Que la habéis recordado también, pues son personas que nos han marcado a todos y nos seguirán marcando, ¿no? Me gustaría simplemente hacer un par de comentarios, ¿no? A los consejos. Según el último informe sobre justicia administrativa del Centro de Investigación de Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid, la falta de respuesta, ¿no? Sigue en aumento, ¿no? En general, ¿no? Casi un 46% se habla en la Administración General del Estado que no se contesta al ciudadano. Javier, vosotros también habéis visto desde el Consejo que a veces la Administración tampoco contesta muchas veces al Consejo. A los comisionados autonómicos, como lo comentaba Lorenzo, también les pasa lo mismo, un doble silencio, ¿no? Al ciudadano y luego al propio Consejo. Es verdad que hay mucho trabajo por hacer, pero a mí me gustaría aprovechar también este acto en memoria de Pepe Molina para daros la enhorabuena, porque creo que estáis haciendo un papel muy importante. Partíamos de la nada y cada institución con muy pocos medios está poniendo granos de arena. Es verdad que el ritmo probablemente no sea el que nos gustaría, pero sí que quisiera reconocer la labor incansable
que estáis haciendo, porque como decía Lorenzo, hay comisionados autonómicos, incluso el Consejo Estatal, ¿no? En algunas cuestiones que estáis abriendo un camino muy importante, y hay sentencias judiciales que van estableciendo una doctrina cada vez que hace unos años era casi ciencia ficción, y poco a poco yo creo que iremos avanzando hacia un estado mayor de la cuestión, ¿no? de mayor consolidación. Queda mucho trabajo, pero yo creo que es importante también saber de dónde partíamos y en qué situación estamos. Al hilo de lo que comentaba Daniel, ¿no? Yo creo que es muy acertado, ¿no? Lo de la cláusula de Pepe Molina, ¿no? Para recordar que en esta pandemia efectivamente el derecho de acceso a la información, la publicidad activa, nos hemos dado cuenta de la necesidad de reforzarlo, de la necesidad de impulsarlo. Javier lo comentaba en las estadísticas, no es verdad que todavía el derecho de acceso a la información es un derecho poco conocido, poco usado, y creo que la pandemia, si algo positivo nos ha traído, ha sido evidenciar la importancia de la transparencia, ¿no? Cada día nos vemos en los medios de comunicación noticias relacionadas con la transparencia. Antes era muy difícil y ahora son muchos los periodistas, y yo creo que cada vez son más las personas que hacen uso, y la pandemia, aunque ha puesto de manifiesto las dificultades, yo creo que también va a impulsar mucho la necesidad de seguir mejorando. Quisiera también, antes de concluir, recordar que no por repetirlo pierde importancia, y es la necesidad de reforzar los medios personales y materiales de los consejos de transparencia. Pepe Molina, el hombre, igual que Alfredo, estaban solos, José Luis esto se acordará mucho, solos ante el peligro, y así es muy difícil trabajar y incrementar y hacer frente a un aumento cada vez mayor del número de reclamaciones, ¿no? que reciben los consejos, y también de medios jurídicos, ¿no? Como decía Lorenzo, yo creo que es necesario ya que la futura reforma de la ley de transparencia aborde, en los casos más graves, por supuesto, la potestad sancionadora, el poder imponer multas coercitivas, es decir, que los consejos, el papel de la resolución no quede en papel mojado, ¿no? Y luego dos apuntes muy rápidos, ¿no? Yo creo que hay cuestiones del procedimiento de los consejos y comisionados que están encima de la mesa y que irán mejorándose, como si el consejo, yo creo que las palabras de Elizabeth son muy importantes en cuanto ha dicho ella de coraje y de defensa jurídica de los ciudadanos, pensar que muchos de los que solicitan información no tienen abogado, no tienen conocimientos de derecho administrativo. El Consejo debe de adoptar, en mi juicio, o la Comisión, una postura de defensa de esas personas, ¿no? Y en este aspecto yo creo que es muy importante plantearse cuestiones como si los consejos pueden apreciar límites o causas de inadmisión aunque la administración no las haya apreciado, cómo el consejo tiene que resolver cuando la administración ni contesta al ciudadano ni contesta tampoco al consejo, con lo cual no se sabe si la información pública existe o no existe. Y luego, pues lo que decía Lorenzo, a mí me parece esencial, requerir el expediente administrativo, porque a veces se resuelve diciendo, bueno, que la administración valore la protección de datos, valore si hay reelaboración, y esto es un poco devolverle al ciudadano a la casilla de salida. Hay muchos temas y en 10 minutos es imposible. Alfredo ya me ha dicho que vamos muy mal de tiempo y yo creo que estoy a punto de agotarlo. Agradecer otra vez más a la Universidad de Murcia, a Novagov, que veo allá Encarna, a la red de gobierno local, a todos los que hacéis posible este acto. También Lorenzo ha comentado el acto en Valencia. Yo creo que todos los actos son importantes y suman, y reconocer el esfuerzo que estáis haciendo todos desde vuestros comisionados. Y yo creo que Pepe Molina, aunque no lo tengamos ahora en persona, lo vamos a tener siempre en el corazón, igual que a Esther Arizmendi, y es la gasolina que nos va a seguir impulsando para, sin descanso, pero sin parar, podamos seguir mejorando la democracia en nuestro país. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Agradezco especialmente la concisión en tu exposición, que realmente ha sido muy, muy, muy interesante. Como inauguramos ahora la fase de coloquio, nos quedan técnicamente 8 minutos. Espero que la organización sea un poco generosa y nos dé 5 o 6 minutos más, ¿no? 12:05, 12:10 como mucho, para concluir la mesa, si no hay inconveniente. Hay dos asistentes que tienen la mano levantada. El primero fue Diego Conesa, no sé si, porque parece que está hablando, si quiere intervenir. Pasamos entonces a Pedro, que también tiene la mano levantada, para que pueda, pues, hacer sus aportaciones. Adelante, Pedro. Sí, sí. A ver, ¿me oyen? Sí, se oye. Adelante. Bueno, pues yo lo que quería remarcar sobre todo, que es muy interesante
lo que es la publicidad activa, el acceso a la información y demás. Pero debemos tener en cuenta también otro aspecto muy importante, que es lo que recoge el artículo 1 de la Constitución, que la soberanía nacional reside en el pueblo. Y yo creo que ahí es donde está principalmente el fallo, ¿no? Tenemos algunas autoridades que piensan que ellos son los que deben de controlar y de alguna forma regir lo que dice el pueblo y demás. ¿No? Eso es algo bastante negativo. También olvidan lo que dice el artículo 9.2 de la Constitución, pero debemos de recordar que esto vive en lo que se llama la democracia directa y que la democracia directa reside en la soberanía nacional que emana del pueblo. Entonces quizás también debemos de explorar otros caminos. Sí, quizás perdona, Pedro, perdona, sería conveniente porque vamos muy mal de tiempo que concretases ya concluí. La pregunta a alguno de los ponentes, si te parece. Sí, pues nada, principalmente al último ponente que ha hablado un poco sobre esta cuestión, ¿cómo ve la posibilidad de que podamos contar en algún momento con más democracia directa? Muchas gracias. Miguel Ángel. Caray, tienes el micrófono. Sí. Ahora. Nada, rápidamente. Pues Pedro, efectivamente, la PP ya sabéis que era un defensor de la democracia directa, porque efectivamente el hecho de que elijamos a nuestros representantes cada 4 años en elecciones democráticamente no significa que los ciudadanos quedemos desapoderados, ¿no? de poder participar todos los días en esa gestión. Y de ahí yo creo su implicación enorme en los presupuestos participativos, en los que creía enormemente, ¿no? Porque aparte de ser una cultura de la sociedad en cuanto a implicarse en la gestión, se hacía desde los ámbitos sobre todo municipales, que es donde el ciudadano se encuentra más cercano a las primeras autoridades y donde las decisiones que se toman más le van a afectar en su día a día. Yo creo que sí que hay que seguir lógicamente potenciando, y me parece que estos presupuestos participativos, que hace unos cuantos años eran ciencia ficción, cada vez se van implantando en más entidades locales, y en la medida en que sean experiencias de éxito estoy segurísimo que se irán consolidando. Muchas gracias, Miguel Ángel. Diego, tienes... hola, adelante. Hola, buenos días. Pediros disculpas, pero tenía una llamada y he cambiado los cascos. Estaba desde primera hora de la mañana. Primero y ante todo lo que quería era agradecer y felicitaros por este merecidísimo organización, evento, a Raga España, a la Universidad de Murcia y a la Fundación Novagov, a todos los que habéis tenido la suerte, ¿no? Como también la he tenido yo, y el honor de haber trabajado y compartido experiencias con Pepe Molina, en estos momentos de no sé si hablar de regresión democrática o de reversión de algunas cuestiones democráticas, en que sigamos teniendo lo que son referentes, como Pepe Molina, creo que es necesario, ¿no? Es necesario, oportuno, y como ya ha indicado al principio también el rector, que no sea que esta sea la primera de muchas, porque es necesario mantener el legado en muchas cuestiones de regeneración democrática, y en esta última que estábamos hablando de presupuestos participativos, pues has comentado, Fredo, esa primera experiencia de presupuestos en los presupuestos del año 2017 regionales, que coincidían también con los primeros presupuestos municipales que tuve el honor de llevar a Alhama, con un proceso de participación muy efectiva, y lo que siempre escuchábamos y recibíamos los consejos para mejorarlo de Pepe Molina, ¿no? Ese ejemplo de aportaciones a todos aquellos que queríamos impulsar iniciativas, pues le debemos eternamente la gratitud a Pepe Molina, y en memoria de él, pues aquí, en nombre también de todo el Partido Socialista de la Región de Murcia, agradecer a los organizadores este evento y compartir muchos compañeros que están ahora mismo en el evento, seguir recibiendo influjos, ideas, reflexiones, aportaciones, por dónde vamos, qué cosas son las que tenemos que mejorar para seguir mejorando esa sociedad, esta región nuestra, que es lo que también le movía intensamente a nuestro querido y eterno Pepe Molina. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias.
De momento no hay ninguna otra pregunta. Me gustaría plantear una cuestión que no ha salido en las intervenciones, se ha mencionado, pero muy de pasada, ¿no? No sé el resto de consejos y órganos de control de la transparencia, pero en el caso del Consejo de Murcia tiene una función, aparte de la función de revisor del derecho de acceso a la información y de la publicidad activa, que sí que tiene una función de auditoría de la publicidad activa. De hecho, se ha requerido a las 300 entidades, se requirió a las 300 entidades, colegios, etcétera, que formaban parte del ámbito, pues se les requirió para que habilitasen en 2015 y 2016 portales de transparencia, ¿no? Bien, la tercera era la función consultora de los consejos dentro del propio ámbito de las administraciones en las que se encuentran. Dentro de ese proceso yo creo que, y abundando un poco en esa unificación de criterios que Elisabeth ha puesto de manifiesto y que luego se traducen en la obligación de la publicidad activa en los portales, pues si las distintas consejerías, en fin, el aparato administrativo hiciera uso más frecuentemente de las consultas al Consejo de la Transparencia en relación con la materia de su competencia, yo creo que poco a poco podíamos ir ahormando el camino dentro de la propia administración y lógicamente fuera para que el circuito de acceso a la información y de publicidad activa, que ambos son dos muy importantes, fluyese de una manera más regular y más habitual. Aquí lo dejo, no sé qué os parece. Todos podéis participar e intervenir si queréis. Elisabeth, no sé si estás hablando, pero tienes el micrófono desactivado. No, ahora sí, me dejaba. Digo que me parece efectivamente muy oportuno. Nosotros tenemos esa función consultiva, creo, como todos. Al tener competencias también en administraciones locales, la verdad es que es bastante usada. Tenemos bastantes dictámenes y consultas generales planteadas, sobre todo por administraciones locales. La administración autonómica suele tener más musculatura y menos interés en que le aconsejen la interpretación. Lo cierto es que no hemos tenido peticiones de consultas, pero sí muchas de ayuntamientos y que nos han permitido ir estableciendo una cierta doctrina que luego se aplica a todos, de manera que me parece especialmente oportuno recordarles y en eso quizá no tenéis competencia en las reclamaciones de entidades locales, pero supongo que sí la función consultiva para entidades locales. Y me parece interesante recordarlo porque realmente va en la línea de lo que os decía, de que yo creo que nuestra principal función sería dar ese asesoramiento y defensa jurídica al ciudadano frente a la todopoderosa administración en este campo. Muchas gracias. Adelante, Daniel. Hola, buenas tardes de nuevo. Ya no sé si somos tardes, en Canarias son todavía mañana. Primero agradecer la estupenda, es brillante, como siempre. No me ha sorprendido la intervención de Elisabeth porque en sus propuestas de mediación, que también es otra, la singularidad catalana precisamente es esa, y creo que, como decía Lorenzo, tiene, digamos, una gran potencialidad esa nueva herramienta, como que tiene también en parte mucho que ver con lo que planteabas en cuanto a la actividad consultiva. Nosotros, que como he dicho, tenemos más especialización, aunque en el ámbito de la publicidad activa, la actividad consultiva en publicidad activa se manifiesta todos los años, en los 3 meses que mantenemos abierto el sistema, en una constante trasiego de consultas, quizá menores, no con la formalidad de una consulta como expediente administrativo, pero para que se haga una idea, aquí tengo las cifras en este año. El año pasado, durante el proceso de evaluación, pues resolvimos, y lo tenemos publicado incluso en el anuario reciente que se ha cerrado de la Fundación local, pues 1.300 consultas por correo electrónico referidas fundamentalmente a publicidad activa. En el ámbito del derecho de acceso, las consultas generalmente se resuelven más informalmente por el servicio a través del teléfono. Cierto que no estamos hablando de este tipo de consultas, digamos, como con la formalidad jurídica de emitir
una respuesta, digamos, con su expediente incorporado, pero lo cierto es que la dinámica de los tiempos y las tecnologías nos abocan a este método, diríamos, del correo electrónico, de la consulta respondida sobre la marcha, incluso a veces respondida a través, como tenemos, de más de 50 fax de preguntas frecuentes. Es decir, para facilitar esto, lo que hacemos es mandar un enlace porque ya por la experiencia acumulada de las consultas recibidas vamos generando respuestas automáticas. Y en este automatismo, y preveyendo que este año, como ampliamos a más de 1000, no sabemos todavía cuántos 1000 y pico, el proceso de evaluación de la transparencia, estamos tratando de crear y poner en marcha este año un chatbot que también, para que no colapse, todos somos pequeños, todos tenemos muy poco personal, un chatbot que responda, a ser posible, a buena parte de las preguntas que cada vez más, no solamente hacen los ciudadanos, en este caso hacen los más de 1000, más de 1000 implicados que va a haber este año en la evaluación de los portales de transparencia de las 340 instituciones canarias, de los más de 60 colegios profesionales y de los en este año, posiblemente, el año pasado invitamos a 900, y de los más de 1000 empresas subvencionadas con más de 60.000 euros que ya están de alguna forma obligadas a tener un pequeñito portal de transparencia de al menos 20 y pico obligaciones informativas y que van a necesitar este tipo de herramientas de consulta, ¿no? Perfecto, muy bien, muchas gracias, Daniel. Efectivamente, las nuevas tecnologías, esa inmediatez de la consulta y la respuesta vía chat, pues es una vía para explorar, ¿no? No hay más preguntas. Me gustaría, para cerrar ya la mesa, 2 minutos para hacer un pequeño resumen de los aspectos más interesantes que he ido tomando nota a lo largo de las ponencias, todas brillantísimas como siempre y muy novedosas e innovadoras. Realmente yo creo que el Consejo, los órganos de transparencia, además deben ser órganos de transformación de la sociedad, ¿no? Y en esas propuestas efectivamente subyace bastantes de los instrumentos para que la sociedad efectivamente se transforme, ¿no? Así destacaría, hay acuerdo, o al menos forma parte de las conclusiones, es necesario un incremento de la publicidad activa, el sistema Mesta de evaluación de los índices de transparencia puede ser un instrumento interesante de comparación entre las distintas entidades. La cláusula Pepe Molina me parece muy oportuna para en situaciones de pandemia que no se interrumpa el fluir de la información, sino que además se incremente. El COVID ha puesto de manifiesto la necesidad de conocer muchas cosas que ahora mismo desconocemos, ¿no? Cómo se ha abordado y cuánto se ha gastado, etc., ¿no? La mediación como un incidente dentro del proceso de reclamación me parece una idea genial, realmente importante, y además acerca al ciudadano, efectivamente lo pone en paridad con la administración. La incorporación a la publicidad activa de aspectos consolidados que los consejos ya han determinado como habituales y permanentes, pues que se incorporen efectivamente al portal. La alianza y defensa del ciudadano como un factor de objetivo de los órganos, la coordinación de criterios de los consejos que ha aportado Lorenzo me parece muy interesante, efectivamente, si podemos llamar jurisprudencia, la doctrina, ¿no?, que ya tenemos consolidada de todos los consejos de transparencia, todos los órganos de control de la transparencia en España, es muy rica. Quizá le falta la sistematización para que sea fácil de acceder por materias, no sé, algún trabajo de indexación y de sistematización, pero desde luego tenemos cantidad de referencias, de precedentes y de antecedentes doctrinales útiles y perfectamente incorporables a la doctrina del día a día, ¿no? La competencia para sancionar, evidentemente sin ella es agua de borrajas, ¿no? Reforzar los medios personales, esta es una constante. La ley efectivamente no puede desconocer las necesidades económicas y de infraestructura que esta red de órganos requiere. Y desde luego la ley 19 de 2013 pasó de puntillas. Sería interesante saber la memoria económica, qué es lo que contaba o qué pensaba el legislador. Y finalmente la potenciación de esas virtudes, efectivamente, ley, coraje y corazón. Son 3 aspectos de resumen que me parecen geniales, muy interesantes.
Por mi parte, agradecer a todos los ponentes sus brillantes intervenciones, a la organización, a todos los asistentes que han sido muy numerosos, y con esto, pues por mi parte, doy por cerrada la mesa que se empezó a las 10:30 y hemos acabado a las 12:08, 8 minutos de...